Bueno, chicos, el primer periodo vimos dos aprendizajes. Entonces vamos a hacer la retroalimentación esta semana, retroalimentación de los aprendizajes del primer periodo. Vimos dos aprendizajes a nivel macro, regionalización y caída de Roma. Vamos a hacer un pequeño recorrido como una especie de resumen de sus aprendizajes. Regionalización. Recuerden que regionalización es el análisis de un espacio geográfico determinado por ciertas características comunes. Se pueden poner en la imagen, vemos que esa región geográfica está regionalizada por según el tipo de industria, las ciudades, los pueblos y la agricultura. Están determinando por zonas comunes con ciertas características. Vemos que también hay diferentes tipos de regiones. Entonces aquí vemos que las regiones naturales están clasificadas según sus aspectos climáticos, aspectos biogeográficos, físicas y de biomas. También aspectos como el relieve, el clima, las aguas, la vegetación y la fauna. Ahí en la imagen vemos un mapa de las regiones naturales de América, clasificado según su clima. Entonces vemos que, por ejemplo, en las regiones polares son climas más fríos, ¿sí? Que está catalogado por color morado. Entonces, según esa región, tienes ese tipo de clima. Acá, y así clasificado por distintas formas de clima en cada región de América. Esas serían las regiones naturales. Y acá en este mapita tenemos las regiones culturales, que se establecen de acuerdo a los elementos de la geografía humana, como la demografía, o sea, tipo poblacional, las religiones, la cultura, la economía, la historia y la política administrativa. Entonces acá vemos que clasifica de acuerdo en este mapa de América, de acuerdo a las lenguas que hablan en cada país. Entonces el inglés, el francés, el portugués y el español. Durante el periodo vimos también que hay otros tipos de regiones. Entonces está la económica, que es de acuerdo a las actividades económicas de cada región. Dice que, por ejemplo, en Colombia, entonces, que la región cafetera, en esta zona del Colombia se dedican al cultivo del café. Que la región ganadera, en esa zona se dedican a la crianza de ganado. Y que la región petrolera, a esa zona se dedican a la extracción de petróleo. Son a nivel económico. También hablábamos que también había regionalización política o división política administrativa. Por ejemplo, Colombia, que está dividido por departamentos, Estados Unidos está dividido por estados y así sucesivamente. Entonces clasifican el territorio de acuerdo a ciertas características, ya sean culturales, geográficas, políticas o económicas. Bueno, ahí hicimos un pequeño recorrido por lo que vimos el periodo pasado de regionalización. Ahora vamos a ver el segundo aprendizaje que vimos, que es la caída de Roma. Bueno, la caída del Imperio Romano. Dice aquí que este imperio alcanzó su mayor extensión y su mayor esplendor en el siglo II después de Cristo y duró 2000 años. Como decía el video que les subí por ahí, no hay imperio que dure tanto tiempo. ¿Será que un imperio puede durar para siempre? Decía el video. Este imperio fue muy muy grande, ellos pensaban que iban a durar toda una eternidad, pues finalmente por diversos problemas pues se acabó. A pesar de que en esta época alcanzó su máximo esplendor, a partir del siglo III después de Cristo, este comenzó a caer. Entonces vemos que una de las causas fueron los enemigos externos. Roma siempre estuvo asediada por los pueblos bárbaros, que ellos les llaman así porque no pertenecían a su propia cultura, fuera de su imperio, y también por sus costumbres. Era una de las maneras despectivas como Roma trataba a los que no pertenecían a su imperio. Entonces vemos acá otra causa, que es el excesivo poder de los soldados. Los soldados romanos
era en ese momento el ejército más poderoso del mundo, 500.000 de legionarios. Ellos tuvieron tanto poder, primero porque eran muy poderosos y también comenzaron a tener un poder político, y comenzaron a nombrar emperadores. Esto generó una gran inestabilidad política, porque el ejército romano era el que ponía y quitaba emperadores a su gusto. Gran crisis social también se evidenció en Roma. Esto también generó problemas en el Imperio Romano, la crisis social, que le exigían al gobierno la totalidad de los derechos políticos y sociales. Pues no había igualdad en todo el imperio. Habían unas con mayor riqueza y otras muy atrasadas porque estaban muy descuidadas por el imperio. A nivel económico vemos que también Roma presentó problemas. Dice que se elevaban los impuestos, lo que hace todo gobierno cuando van en crisis, elevan impuestos y el pueblo pague. Se ensayó la planificación central y rigurosa de la producción, pero se provocó el estancamiento generalizado. Aparece la inflación y el desempleo, el desabastecimiento, el mercado negro y la especulación. Entonces, esa crisis económica también llevó a la caída del Imperio Romano. Gran concentración urbana y éxodo rural. Muchas personas abandonaron las zonas rurales y se dirigieron hacia las ciudades, creándose una especie de urbanización. Eso también generó crisis en el Imperio Romano. La gente abandonando el campo y viniéndose para las ciudades. Dice acá otra causa. El quiebre definitivo se produjo cuando Teodosio, emperador, dejó su imperio romano a sus 2 hijos. Pues al momento de morir este emperador dijo, no, esto toca dividirlo porque ya es demasiado grande el imperio y es difícil de controlar. Entonces él dejó el imperio encargado a sus 2 hijos. Al imperio romano y lo dividió en 2 partes. El imperio romano de Occidente se lo dejó a su hijo Honorio, e imperio romano de Oriente se lo dejó a su hijo Arcadio en el 395 después de Cristo. Queda dividido el imperio. El imperio romano de Oriente quedó con su capital Constantinopla y el otro siguió siendo Roma. Desafortunadamente el imperio romano de Occidente cayó primero en el 476 después de Cristo bajo la invasión bárbara, y en el 1453 el imperio romano de Oriente cayó. Entonces no hay imperio que dure tanto tiempo. Ahí cayó ese imperio romano de Oriente. Pues duró más que el otro, duró casi 1000 años más que el otro. Bueno, entonces con esto ya hicimos un pequeño recorrido por los aprendizajes del primer periodo. Ahí ustedes pueden consignar cualquier inquietud que tengan en el foro de inquietudes y pues resolver el cuestionario adjunto a la explicación y hacerlo el juego. Aprenden jugando en Moodle. Muchas gracias por su atención.